Qué hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Qué hermoso día para ver respuestas sobrenaturales, milagros sobrenaturales sobre tu vida y sobre tu casa. Que puedas ver bendición de parte de Dios, provisión de parte de Dios en tu economía, en tus finanzas. Que puedas ver cosechas sobrenaturales, cosechas sobreabundantes, sobre todo lo que has venido haciendo en cuestión de tu vida, tu casa, tu hogar, tus finanzas, que puedas ver la mano de Dios, que Dios se pueda mover sobrenaturalmente sobre toda tu economía para que veas que Dios es un Dios que da en abundancia. Créelo en el nombre del Señor. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando un poquito más porque voy a seguir hablándote de lo que te hablé en la semana anterior, en las conexiones anteriores, sobre este tema, una semilla cambia todas las cosas, que venimos hablando sobre Isaac. Pero bueno, en un momento ya te comparto lo que quiero hablarte en el día de hoy. Pero primero deseo que le avises a alguien, a un familiar, a alguna amistad, de que ya estamos aquí conectados, estamos en vivo, para poder compartir esta palabra que seguro que va a bendecir a cada uno de los que la reciban, la crean y la pongan en práctica. Así que te animo a que les avises a tus familiares para que ellos puedan también compartir este tiempo, recibir la palabra de Dios. Y comparte esta conexión, como te digo siempre, comparte la conexión con todos los contactos que tienes ahí en tus redes sociales para que todos puedan ser alcanzados con la bendición de Dios, que puedas ser el canal de bendición, que puedas ser el que contacta a Dios con cada una de esas personas, que Dios pueda utilizar tu vida y que Dios pueda utilizar tus redes sociales para tocar cada corazón, para ministrar cada vida que está necesitando una palabra de Dios. Así que comparte la conexión. Si tienes peticiones para que estemos orando, envíalas para que en la iglesia puedan entrar en esa oración en acuerdo y clamar, interceder por tu necesidad y esperar la respuesta de Dios. Si tienes un testimonio, algo que Dios te respondió de alguna petición anterior, habías pedido oración, pero Dios ya respondió, ya te contestó, bueno, cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida, cuéntanos lo que Dios ha causado en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en el área que haya Dios obrado, cuéntanos para que nosotros también podamos alegrarnos porque Dios te ha respondido, Dios te ha contestado, y para compartirlos con otros, para que también aquellos que están esperando el milagro se animen, confíen, crean, se mantengan en la fe. Así que si tienes una petición, envíala para que oremos. Si tienes un testimonio, envíalo para que podamos compartirlo y alegrarnos todos juntos también. Bueno, ahora sí, si ya compartiste la conexión, si ya le avisaste a los demás de que se conecten, quiero leerte los versículos que te he leído la semana pasada también, que son los versículos que tenemos como base. Génesis capítulo 26, versículo 1 y 2. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Bueno, te dije en las conexiones anteriores, te voy a tratar de sintetizar lo que ya te he compartido. Te dije en las conexiones anteriores que Isaac, en tiempo de hambre, como dice ahí la palabra de Dios, que se manifestó un tiempo de hambre, Isaac iba a ir a Egipto a buscar alimento, porque había escuchado que ahí había alimentos, pero Egipto era un lugar pagano, un lugar contrario a Dios. Y en medio de esa hambre que estaba enfrentando, en medio de esa necesidad, y cuando ya estaba por decidirse a ir a Egipto,
dice la palabra del Señor, que se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor en medio de la necesidad, en medio del hambre, en medio del conflicto, se le apareció el Señor. Y dijimos que lo mismo va a ser en nuestra vida, lo mismo va a ser en tu vida el Señor. En medio de cualquier situación y cualquier circunstancia, Dios se va a aparecer, Dios se va a manifestar. En medio de tu necesidad, Dios no te abandona ni te deja solo, Dios va a estar ahí para obrar en tu vida y para sacarte de la situación. Bueno, la cuestión que Dios se le aparece a Isaac y le dice algo, le da una directiva, ¿no? Agarra a Dios, le dice a Isaac, no desciendas, no desciendas, porque Dios lo que quería, que Isaac confiara en él en medio de la necesidad, en medio del hambre que estaba enfrentando en aquella tierra, y le dice, no descienda. Por eso no importa cuán grande sea tu necesidad o sea tu conflicto económico, tu conflicto financiero, no desciendas, mantén tu fe. No bajes de nivel en tu confianza en Dios. No bajes los niveles de fe que tienes en Dios, en su palabra y en sus promesas. Mantente en fe. Es más, no tienes que descender en medio de los conflictos, no tienes que descender en tu fe. Tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que agarrarte de la palabra, tienes que agarrarte de las promesas de Dios, porque ahí está tu victoria. Dios no quería que descendiera porque Él tenía una palabra de fe para él, una semilla de fe que cambiaría su necesidad en abundancia. Es que una semilla cambia todas las cosas. Y mucho más si sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios son semillas que Dios quiere sembrar dentro de tu vida y dentro de tu corazón. El asunto es si tú quieres ser buena tierra para recibir la semilla de Dios y permitir que esa semilla se siembre en tu vida y pueda causar aquello para lo cual Dios mandó esa palabra en tu vida. Así que Dios lo que quería, quizás no se vaya de ahí, porque Él tenía una palabra, tenía una semilla para sembrar en Él que iba a cambiar su circunstancia. Una semilla cambia todas las cosas. ¿Y qué palabra tenía Dios para Isaac? ¿Qué semilla qué semilla de fe quería sembrar Dios en el corazón de Isaac? Bueno, Dios agarra y le habla a Isaac y le dice, estaré contigo y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. ¿Se imaginan? Dios le dice, no te vayas allá a Egipto donde supuestamente hay alimento. Quédate aquí en medio del hambre, en medio de la necesidad, porque aquí yo estaré contigo y te bendeciré. En aquel lugar, en medio del hambre, en medio de la necesidad. Dios le soltó una promesa poderosa. Dios le soltó una promesa poderosa. Y tú tienes que saber que siempre Dios tiene una promesa para tu vida en medio de cualquier circunstancia. No te muevas por impulso. No actúes por impulso. No actúes porque la necesidad o la situación te aprieta. Confía en Dios. Cree en Dios. Escucha a Dios. Fíjate lo que Dios tiene para decirte. Seguro que hay una promesa de Dios que te ayudará en tu circunstancia. Seguro que hay una promesa de Dios que te sacará a la victoria. Una promesa de Dios es lo que mantiene tu alma en esperanza, es lo que mantiene tu corazón en confianza hasta alcanzar la bendición, hasta alcanzar tu milagro, hasta alcanzar tu victoria. Por eso es importante las promesas de Dios, que las conozcas, que las escuches, que las aprendas, que las leas, que las recibas, porque es lo que te va a sostener y te va a mantener en medio de la adversidad y en medio de los conflictos. Y ¿sabes cuál fue la actitud de Isaac luego de recibir la palabra de Dios, luego de recibir la semilla de la boca de Dios? ¿Sabes cuál fue la actitud de Isaac? Dice la palabra de Dios en Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra. Y sembró Isaac en medio de la necesidad y en medio del hambre y en medio del conflicto. No esperó a que la circunstancia cambie, no esperó a que las cosas se den, no, tuvo una actitud de fe, tuvo un acto de fe, sembró una semilla en medio de la adversidad, en medio de la necesidad. Es que una semilla cambia todas las cosas. Una semilla cambia todas las cosas, no te olvides de eso, repítelo siempre, una semilla cambia todas las cosas.
¿Hace cuánto que no tienes un acto de fe? ¿Hace cuánto que no siembras una semilla de fe? Activa tu fe en Dios. ¿Estás esperando que las circunstancias cambien, que todo se te dé, que todo te favorezca? No, aún en medio de la adversidad puedes sembrar, aún en medio de la adversidad puedes ser un hombre, una mujer que manifieste confianza en Dios. Activa tu fe en Dios. Activa las promesas que Dios ya te dio, que Dios soltó sobre tu vida. Actívala porque te va a traer buenos resultados. Créelo en el nombre del Señor. Siembra una semilla de fe. No tengas temor, no tengas miedo. Siembra una semilla de fe y tus circunstancias van a cambiar. No esperes que cambien tus circunstancias. Siembra la semilla de fe y tus circunstancias van a cambiar. Es que una semilla de fe cambia todas las cosas. Una semilla de fe cambia todas las cosas. Repítelo bien fuerte. Sembraré una semilla y mis circunstancias cambiarán. Vamos, repítelo y escríbelo ahí en el chat. Sembraré una semilla y mis circunstancias cambiarán. Y créelo, decláralo con fe. No lo digas por decir, no lo repitas por repetir. Toma esta palabra, medítala, créela y declárala en el nombre del Señor. Sembraré una semilla y mis circunstancias cambiarán. Bueno, ya te sinteticé lo que te compartí la semana pasada. Ahora, mira lo que sucedió cuando Isaac sembró la semilla. Hay 3 cosas sobrenaturales que sucedieron cuando Isaac sembró la semilla. Primero, la tierra seca volvió a la vida y la necesidad fue cambiada en abundancia. La tierra seca volvió a la vida. En la tierra seca volvió a la vida y la necesidad se cambió en abundancia completamente. Dice ahí la palabra de Dios, el mismo versículo que te leí antes, Génesis 26, capítulo 26, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Acuérdate que estaba en tierra seca. Acuérdate que había un hambre en todo lugar y todo el terreno estaba seco. No había agua por ningún lado. Pero sin embargo, Isaac le creyó a Dios, recibió la palabra, estaré contigo y te bendeciré, y la tomó, la recibió, la abrazó y le creyó a Dios que en medio de aquella circunstancia Dios le podía bendecir y sembró, dice, y sembró. Al sembrar, la tierra cambió. La tierra cambió. Al sembrar, la tierra revivió. La tierra comenzó a tener vida donde estaba Isaac. Donde estaba aquel que confiaba en Dios, donde estaba la persona que tenía fe en Dios, donde estaba la persona que aceptó la promesa de Dios, la creyó y la puso en práctica. El acto de fe de Isaac transformó la condición de la tierra. Una tierra seca comenzó a cambiar. Alguien tuvo fe, alguien activó la fe. Alguien puso en acción la promesa de Dios y al activar la fe, al poner en acción la promesa de Dios y dar el paso de fe y sembrar, se soltó un poder de vida, se soltó un poder de resurrección, se soltó un poder sobrenatural. Vamos en el nombre del Señor. Tu acto de fe puede cambiar toda tu condición, todas tus circunstancias. Isaac empezó a sembrar y empezó a ver que la tierra comenzó a reverdecer, comenzó a tener la tierra unos pastos verdes y abundantes, pero fue algo milagroso de parte de Dios. Es que Dios estaba en aquel lugar, es que Dios se lo dijo: estaré contigo y te bendeciré, estaré contigo y te bendeciré. No sé si me entiendes, te lo estoy diciendo a ti. Estaré contigo y te bendeciré, dice Dios, pero tú tienes que agarrar la palabra, agarrar la promesa de Dios, creerla y actuar en esa palabra. Y si Dios te está direccionando a ser un sembrador, a ser una sembradora, a ser un hombre de fe, de que está siempre manifestando generosidad, a ser una mujer de fe que manifiesta generosidad, prepárate para ver el milagro de Dios, prepárate para ver cómo tus circunstancias comienzan a ser cambiadas y transformadas, y donde parecía que todo estaba muerto, comienza a revivir, y donde parecía que nada se iba a dar, comienzan a soltarse las bendiciones sobrenaturales.
donde te dijeron no, te van a decir sí, y donde las puertas estaban cerradas, se te van a abrir. ¿Por qué? Porque le creíste a Dios, porque Dios está contigo y Él te bendice, y tú actúas de acuerdo a la palabra que Dios te soltó, y cuando actúas sueltas el poder de Dios y se manifiesta la vida. Vamos en el nombre del Señor. Un acto de fe cambia tu ambiente de aflicción, tu ambiente de frustración y de fracaso, lo cambia en un ambiente victorioso, lleno de poder, lleno de vida, lleno de manifestación divina. Una semilla de fe resucita tu economía, una semilla de fe va a resucitar tu finanza, una semilla de fe va a cambiar tu circunstancia económica. Créelo en el nombre del Señor, créelo, acéptalo. Es que una semilla cambia todas las cosas. Una semilla cambia todas las cosas. Decláralo bien fuerte. Mi semilla de fe transformará mi necesidad en abundancia. Mi semilla de fe transformará mi necesidad en abundancia. Decláralo, créelo y escríbelo en el nombre del Señor. Escríbelo ahí en el chat. Mi semilla de fe transformará mi necesidad en abundancia. Vamos. Tienes que aceptar la palabra, lo que Dios te habla, lo que Dios te dice. Quizás hace rato que Dios te habló. Quizás hace rato que Dios te dijo lo que tienes que hacer. Quizás hace tiempo que Dios te dijo que des un paso de fe, que tengas un acto de fe, que des una semilla de fe, y todavía lo estás pensando. Que la pandemia, que el virus, que el problema laboral, que el problema económico, es que eso se va a mantener hasta que no obedezcas a Dios, hasta que no des el paso que Dios te está direccionando. No te das cuenta que la palabra de Dios es lo que te trae la bendición. No te das cuenta que el milagro para tu economía está en la palabra que Dios soltó sobre tu vida y en el acto de fe que tú tengas conforme a la palabra recibida. Ahí está tu milagro. Ahí está tu bendición. ¿Qué es lo que estás esperando que se te dé? Si en el mundo está complicado, está convulsionado, hay aflicción, hay depresión, hay ansiedad, hay hasta ataque de pánico y tantas otras cosas. Hay gente que se enferma no por el virus, sino por el miedo al virus. Por el miedo solamente se enferma, por el terror. Entonces, ¿qué vas a estar esperando? ¿Que todo el ambiente cambie a tu alrededor? Si no sabes si el día de mañana te van a decir que el virus mutó a otra letra del alfabeto griego. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que tienes que hacer es agarrar la palabra de Dios en medio de tantas palabras y tantas noticias que te enferman o que te lastiman o que te dañan o que te afectan en las emociones. Lo que tienes que hacer es activar tus oídos espirituales y escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios te dice, aceptar las promesas de Dios, porque ahí está tu salida, tu victoria, tu bendición, tu milagro, tu prosperidad, lo que estabas esperando de parte de Dios. Créelo en el nombre del Señor. Bueno, cuando Isaac sembró, lo primero que sucedió, te dije que la tierra seca se volvió a la vida y la necesidad se transformó, fue cambiada en abundancia. Lo segundo que sucedió cuando Isaac sembró es que tiene una cosecha sobrenatural. Tiene una cosecha sobrenatural más allá de lo que él sembró. Dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. 100 por uno. Cosechó 100 por uno. Bueno, siempre la cosecha es mayor que la siembra. Siempre va a ser la cosecha mayor que la siembra. Es que ahí está la mano de Dios. Es que Dios lo estableció así. Dios estableció que cuando algo se cosechara, que cuando algo se sembrara, que trajera una cosecha mayor de lo que se sembró. Es una ley de Dios, no es una ley natural, es una ley divina. Por eso tú siembras una semilla de naranja, sale una planta, sale un árbol, muchas ramas, muchas hojas, muchas flores. De esas flores empiezan a salir muchos frutos y de esos frutos salen muchas semillas. Tú sembraste una y vuelve un montón, porque Dios lo estableció así.
así. Dios puso ese poder en una semilla. Dios puso esa capacidad. Dios puso esa virtud en esa semilla para que se manifestara una cosecha sobrenatural y abundante. Pero está la mano de Dios, está la bendición de Dios, está el favor de Dios. Entonces tienes que entender que cuando tú siembras algo vendrá una cosecha mayor. Siempre. No tienes que tener temor, no tienes que tener miedo. Cuando tú siembras, cuando tú das, cuando tú eres generoso, cuando tú ofrendas, cuando tú tienes un acto de fe dando a la obra de Dios, no tienes que permitir que pensamientos negativos vengan a tu vida y mañana cómo hago y de dónde voy a sacar y me voy a quedar con menos. Con Dios nunca te quedas con menos. Con Dios nunca te quedas con menos. Si tienes a Dios a favor de tu vida, te puedo asegurar que siempre tendrás en abundancia. Siempre tendrás en abundancia. No te faltará el pan en la mesa, no te faltará la ropa para vestir, no te faltará el techo para cubrirte. Dios siempre traerá la provisión exacta en el momento necesario y no te va a traer solamente lo que tú necesitas, te va a traer en abundancia para que seas un distribuidor, una distribuidora, para que seas el centro de distribución para tu familia, para tus amistades, para los que te rodean. Dios quiere usar tu vida no solamente para satisfacer tu vida, bendecirte para satisfacer tu vida, sino que Dios quiere usar tu vida para que puedas satisfacer la vida de los demás a través de la bendición de Dios. Siembras una semilla, cosecharás en abundancia, cosecharás más de lo que siembras. Jesús lo dijo. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice la palabra de Dios para todo, la versión de la Biblia, palabra de Dios para todo, dice, den a los demás y ustedes también recibirán. Den a los demás y ustedes también recibirán. Bueno, hay que arrancar por el principio, hay que dar. Todos deseamos recibir. Todos deseamos recibir. El asunto es arrancar por donde hay que arrancar, hay que dar. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. En su regazo, en tus piernas. Como si estuvieras sentado y ahora vas a recibir algo, entonces te dice, siéntate porque esto es mucho. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando tú das, vas a recibir una cantidad mayor de la que puedas contener en tu regazo. Aunque se haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará. Porque es la imagen de los tiempos antiguos, donde uno recibía la semilla, la cosecha, la recibía en bolsones. Entonces lo que está diciendo, que el bolso que vas a recibir sobre tus piernas es grandísimo, va a ser más de lo que puedes soportar y encima va a estar rebosando. Es lo que Dios tiene para tu vida. Dios es así. Dios es así, Dios no es mezquino, Dios no mira para otro lado cuando tú tienes necesidad, Dios no está mirando para otro lado cuando tú tienes un conflicto en tu vida, no, Dios está mirando tu vida. Algunos diréis, ¿por qué Dios no me responde? Porque quizás tú eres el que está mirando para otro lado. Quizás tú eres el que está mirando para donde no está Dios. Quizás tú eres el que está mirando para otro rincón y estás esperando que Dios te bendiga cuando miras para otro lugar. No, mira hacia donde Dios está. Escucha lo que Dios te está diciendo. Oye lo que Dios te está hablando, porque ahí está la directiva que te va a direccionar hacia tu bendición, hacia tu prosperidad, hacia tu provisión, hacia el trabajo que estás necesitando, el negocio que estás deseando tener o la victoria que deseas tener en tu empresa o en el negocio que has establecido. Vamos en el nombre del Señor. Tienes que saber que vas a recibir una cantidad mayor a la que puedas contener en tu regazo. Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Isaac sembró y recibió una cosecha sobrenatural. Tienes que entender que Dios da cosechas sobrenaturales. Fue sobrenatural. ¿Tú te imaginas que Isaac miraba a los vecinos y la tierra de los vecinos estaba seca? No había cómo sembrar en la tierra de los vecinos, pero en la de él estaba verde y abundante. ¿Por qué?
porque le creyó a Dios. Estaré contigo y te bendeciré. ¿Sabes qué? Cuando le crees a Dios, la bendición de Dios cae sobre tu casa, cae sobre tu vida, cae sobre tus manos, cae sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre lo que emprendes, sobre lo que haces. Quizás al de al lado le va mal, quizás al de enfrente le va mal, quizás todos te dicen las cosas están malas, pero si tú le crees a Dios, la bendición caerá sobre tu vida, sobre ti. Sobre ti. Entonces anímate a sembrar la semilla que tienes que sembrar, anímate a dar el paso de fe, porque de todo lo que tú siembres cosecharás mucho más todavía. Créelo en el nombre del Señor. Dios tiene cosechas sobrenaturales para darte, cosechas que no podrás explicar. Dios no depende de tu sueldo para bendecirte, Dios no depende de tus entradas para prosperarte, Dios depende de su poder, Dios depende de su capacidad para proveerte y para prosperarte. Él es el dueño de todas las cosas y Él puede darte abundantemente porque tiene el poder y la capacidad para hacerlo. Decláralo bien fuerte: tendré una cosecha poderosa y sobrenatural. Tendré una cosecha poderosa y sobrenatural. Decláralo, decláralo, créelo, escríbelo. Tendré una cosecha poderosa y sobrenatural. Y tienes que saber que así va a ser con Dios, no lejos de Dios. Lejos de Dios las cosas va bajando, las cosas se van perdiendo, las cosas se van disipando. De repente lo que tenías ya no lo tienes, lo que te iba bien ya te va mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Buscar un mejor trabajo? No, volver a Dios, volver a Dios. Dios se va a encargar de darte lo mejor, pero tienes que volver a Dios, a escuchar su voz, a recibir su palabra, sus promesas, las semillas que Dios quiere sembrar en tu vida y las semillas que tú tienes que sembrar en el reino de Dios. Y en ese ciclo, en ese acto de fe, en ese ciclo de fe, se soltará tu bendición y tu abundancia en el nombre del Señor. Tercero, porque se me va el tiempo. Tercero, cuando Isaac sembró en aquella tierra, Dios le dio un tesoro oculto. Dios le dio un tesoro oculto, algo más allá de la cosecha. Aparte de darle una cosecha abundante, Dios le dio un tesoro oculto. En Génesis 26, el mismo capítulo que estamos, pero el versículo 19, dice que sus siervos, sus empleados serían, dice que hallaron allí un pozo de aguas vivas. Hallaron allí un pozo de agua viva. Imagínate lo que... A ver, presta atención a esto. El agua era uno de los grandes tesoros de aquellos tiempos. Y sobre todo en el tiempo que estaba viviendo Isaac, sequía y hambre. Sequía y hambre. No había agua en ningún lugar. Pero sin embargo la tierra de Isaac floreció. En la tierra de Isaac se pudo sembrar y se pudo cosechar. Pero aparte de eso, Dios le dio un tesoro escondido, el agua. El agua, un tesoro tremendo para aquellos tiempos y todavía para estos tiempos. El agua no sale lo mismo en una ciudad en la que vivimos nosotros que en el desierto de Sahara. Aquí en una ciudad, en cualquier lado donde tú vives, debe tener un precio más o menos regular, una botella de agua, un galón de agua. Pero imagínate si estás en el desierto de Sahara, donde no hay agua, y de repente viene uno y te vende el agua a un precio exagerado. ¿Qué hace? Lo compras igual. Lo compras igual. Era el tesoro, un tesoro maravilloso el agua. Y Dios se lo dio a Isaac, no se lo dio a nadie más. Dios guió a Isaac, Dios guió a sus empleados, Dios guió a las personas que trabajaban con él hacia el lugar donde estaban las aguas, donde había aguas vivas, aguas buenas, aguas frescas, aguas para tomar, aguas para beber. Así que Dios no solamente le dio una buena cosecha, sino que aparte Dios le dio un tesoro escondido. Por supuesto que todo esto le sucedió a Isaac porque había algo especial sobre su vida. Dice la palabra del Señor que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Dios. Esa es la clave. Y lo bendijo Dios. La bendición de Dios
estaba sobre él. La bendición de Dios estaba sobre la semilla. La bendición de Dios estaba sobre la tierra. La bendición de Dios estaba sobre los empleados que trabajaban con él. La bendición de Dios estaba en lo que él emprendía, en lo que él hacía. De repente le creyó a Dios y dijo, vamos a sembrar. Sembró y cosechó. Y luego dijo, vamos a buscar agua. Buscó agua y la encontró. Todo lo que hacía era prosperado. Todo lo que hacía era bendecido. Él bendecido, la semilla bendecida, la tierra bendecida, la cosecha bendecida, los empleados bendecidos, los sueños bendecidos, los proyectos bendecidos, lo que hacía era bendecido. Vamos en el nombre del Señor. ¿Qué estás esperando para creer en Dios? ¿Qué estás esperando para confiar en Dios? Dios guió a Isaías, su siervo, hacia donde estaba el negocio perfecto. ¿Y tú crees que Dios no te puede guiar a ti hacia el negocio perfecto, hacia el tesoro escondido, hacia lo bueno que está preparado para tu vida? Claro que sí. Claro que Dios te puede direccionar hacia el trabajo correcto, bendecido y prosperado para tu vida. Dios te puede direccionar hacia el negocio que quieres emprender, hacer. Dios puede darte un contacto divino y ese contacto divino decirte, mira, quiero dejarte este negocio, quiero que te encargues tú de este negocio. Dios lo puede hacer porque Dios es Dios. Dios puede sacudir el universo. Dios puede sacudir el universo, corazón. Dios puede revertir las cosas. Dios puede detener el sol y la luna, la rotación de la tierra. Dios puede abrir el mar en dos. Dios puede hacer que un gigante se caiga muerto por una simple piedra. Dios puede hacer que muros grandes, impasables por el ser humano, caigan a tierra con solamente hacer sonar las trompetas, como lo hizo con el pueblo de Dios cuando entró a la tierra prometida. Me voy a detener porque tengo que frenarme y terminar esta conexión. Pero lo único que quiero que entiendas, que Dios no falla. Le tienes que creer a Dios. Dios tiene todo preparado para soltar sobre tu vida, pero tienes que tener un acto de fe. Tienes que creerle a Dios. Si Dios siembra semilla en ti, ¿por qué tú no puedes sembrar semillas en Él? ¿Por qué no puedes sembrar semillas en el reino? ¿Por qué no puedes sembrar semillas en la obra de Dios? ¿Por qué no puedes ser generoso, generosa con la obra de Dios? Anímate. Anímate, ¿qué estás esperando? Anímate, ¿no te das cuenta que el dinero se te está yendo, se te está escapando de las manos? Es tiempo de creerle a Dios y confiar en Dios. Dios tiene riquezas ocultas para tu vida y para tu familia, que nunca van a ser reveladas hasta que te animes a sembrar la semilla que tienes que sembrar. Porque una semilla cambia todas las cosas. Oramos al Señor. La próxima conexión, el viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, voy a terminar con esto. Algunos por ahí dicen, por fin, ya me tienen loco con esto. Bueno, la próxima conexión, te prometo, voy a terminar con esto. Que quiero que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te saque adelante, que te vaya bien. Oramos al Señor. Pero primero quiero orar por los que necesitan aceptar a Jesús como Salvador, porque si no tienes a Jesús, todo esto que hablamos, no pasa nada en tu vida. No se hará realidad en tu vida. Pero si tienes a Jesús, al que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados, y que resucitó al tercer día para que tengamos vida nueva y conexión con el Padre Celestial, entonces ahí sí, toda la bendición se soltarán sobre tu vida y te irá bien. Oramos al Señor. Si quieres aceptar a Jesús como Salvador, repite esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hiciste esta oración, desde ahora eres hijo e hija de Dios. Baja la aplicación de la Biblia para que, si no la tienes, para que leas la Biblia y lee los evangelios para que aprendas de Jesús. Y mantente en conexión con nosotros para que estemos orando por ti. Coméntanos, si hiciste esta oración, coméntalo en el chat, en privado o a través de un texto en WhatsApp, para que
oremos por ti. Oro por todos ahora, oro por todos para que Dios te prospere, te dé en abundancia, pero que tú puedas dar el paso de fe y ser un sembrador y una sembradora en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno que se ha conectado, por cada uno que recibió la palabra, por cada uno que se interesó, Señor, en seguir esta serie de esta palabra, porque quiere aprender, quiere salir adelante, quiere progresar conforme a tu palabra, conforme a tu directiva, conforme a lo que tú le guíes. Señor, obra con poder. Que esta palabra que han escuchado le anime, Señor, a cada uno a ser sembrador, a ser sembradora, que cada uno active la generosidad en su vida, aún en medio de la adversidad, como lo hizo Isaac en medio del hambre, de la necesidad, de la sequía, de la tierra seca, se animó a sembrar y cosechó. Así que cada uno se anime, Señor, que no esperen a que cambie la circunstancia, que ellos cambien la circunstancia con su acto de fe. Anímalos, Dios, anímalos, Espíritu Santo, cada hombre, cada mujer que den el paso de fe y comiencen a ser sembradores y sembradoras, sabiendo que en ese acto de fe, en ese paso de fe, tú estarás respaldando y obrando y abriendo puertas y abriendo camino y soltando bendición sobreabundante. Dios mío, que cosechen más de lo que siembran, que vean tu bendición sobre ellos. Direcciónalos, guíalos, Señor, a donde tienes los tesoros escondidos para cada uno de ellos. Algunos están esperando un buen trabajo y vienen orando hace tiempo y no se les da. Que en esta semana se les dé. Dios mío, que en estos días se les dé. Padre, algunos están orando por un negocio, emprender un negocio, pero no viene la finanza y no aparece el medio, el puente, la conexión. Dios mío, que todo eso se dé, se abra en tu nombre y venga, Señor, la manifestación sobrenatural, milagros sobrenaturales en sus manos, en lo que hacen, en sus trabajos, en su negocio, en su emprendimiento, en lo que están deseando alcanzar. Te manifieste con poder y en una manera sobrenatural, fuera la necesidad, fuera las deudas, fuera los conflictos financieros, fuera todo fracaso económico, y venga la abundancia del cielo y la bendición del cielo y lo sobrenatural de tus manos. Lo creo, Padre, y lo declaro sobre cada uno. Bendigo la familia y bendigo los hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y recibe la palabra de fe y de bendición. Y créelo. ¿Tienes peticiones? Envíala. ¿Tienes un testimonio? Envíalo. ¿Te ha hecho bien esta palabra? Coméntalo para que podamos saberlo. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres ser un sembrador? ¿Quieres sembrar en el reino de Dios? Hazlo. Si tienes eso en el corazón, no lo dejes pasar. Hazlo para que se suelte la bendición que Dios tiene para tu vida, sobre tu vida. Bueno, si estás en Perú, lo puedes hacer en nuestra Iglesia de Cristo La Solución, Lima, Perú, llamando o mandando un texto al WhatsApp, donde te van a direccionar de cómo hacerlo. Si lo quieres hacer en nuestra iglesia aquí en los Estados Unidos, en Miami, ahí están las aplicaciones que puedes utilizar: Zelle, Cash App, PayPal o el correo regular. A través de esos medios tú puedes sembrar en nuestra iglesia. Si quieres, le sacas una foto ahí para que ya lo tengas guardado. Y también quiero motivarte a que puedas entrar a nuestra cuenta de YouTube, Cristo La Solución Miami. Ahí están los mensajes anteriores, de las conexiones anteriores sobre este tema, para que lo puedas repasar o para que lo puedas escuchar por primera vez si no lo has escuchado. Suscríbete si no lo has hecho, para que nos respalde. Nos des un gran respaldo al suscribirte. También te animo a que, si quieres aprender más la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios, tenemos enseñanza los miércoles por Zoom, todos los miércoles a las 8 de la noche hora de Miami. Hoy tenemos la conexión de Zoom. Y también desde Perú, los viernes a las 7 de la noche hora de Perú, también hay enseñanza de la palabra. Si tú quieres participar, avísanos mándanos un texto para que te podamos brindar el link para que te puedas conectar. Bueno, por último te recuerdo las reuniones presenciales, 11 de la mañana, reuniones presenciales. Si no puedes estar, si estás lejos, 11:45, nos conectamos a través de las redes para que puedas recibir la palabra de bendición. Te saluda el pastor José Luis Díaz de Cristo La Solución Miami. Bendecidos en el nombre del Señor.